primero que quiero que vean es esta imagen y que en esta imagen nada más contesten la pregunta que viene ahí abajo. Contéstenla. Esta imagen que ves ahí, el hombre metido en la botella, encadenado, y la mujer amarrada ahí con el grillete, ¿no? Y pongo ahí, ¿cómo leo esta imagen? ¿Tiene que ver con los miedos? Escribe, según tú, ¿esta imagen tiene algo que ver con los miedos? ¿Tendrá miedo el hombre de dentro, de salir? ¿Tendrá miedo la mujer de que salga o de que no salga? ¿La cadena tendrá que ver algo con los miedos? Si algunos autores o algunas doctrinas dicen que el miedo es a soltar, pues ahí vemos que dos están amarrados, ¿no? Si la teoría, por ejemplo, de la codependencia nos dice, bueno, alguien puede ser dependiente al alcohol, por ejemplo, y su pareja puede ser codependiente, dependiente a la dependencia del otro, ¿no? Y ninguno quiere soltarse. Y a lo mejor ahí la mujer podría decir, no, pues es que él no quiere salir del vicio. Y le diría así, ¿por qué no te sueltas? ¿Por qué no te desamarras, no? Y déjalo, si él no quiere salir, que no salga. No, pero bueno, es que yo quiero ayudarle a que salga. Pero parece que él lo quiere, ¿no? Pero yo le quiero ayudar. Bueno, ¿a qué estamos amarrados, no? Jesús en una barca, subido, se duerme, sus discípulos empiezan a decir, ay, aquí nos vamos a hundir, nos trajo el maestro aquí al medio del lago y empezó y Jesús se despierta y les dice, no tengan miedo, estoy aquí con ustedes, ¿no? No tener miedo en el contexto en que lo dice Jesús no es no tengas, porque nosotros no podemos decir, claro que fácil no tener, pero ya lo tengo. Significa no dejes que el miedo controle tu vida. Contrólala tú con todo y miedo. La teoría, la cultura budista y en concreto Gautama, Siddhartha Gautama, el Buda, el que luego se ilumina, dice el apego es la raíz del sufrimiento. Con estas dos mentalidades, un poquito Oriente y Occidente, quiero poner 4 elementos en los que creo que coinciden estas dos culturas. Y de cada elemento quiero que escribas. A ver, eso a mí me pasa, ¿en qué grado, en qué momento, cuándo me pasa? El primer elemento es el amor pareciera que es dar y el miedo es retener, ¿no? Cuando hablamos de amor decimos soltar, dar, quiero el bien del otro, ¿no? Y el miedo dice, cuidado que se te acaba, si repartes se te puede acabar. No des tanto, ¿no? Y entonces vamos con el primer elemento. El miedo se apega a la existencia. Quiero que escribas la palabra existencia. Y ahí en la palabra existencia escribe, ¿te da miedo la muerte? ¿Te da miedo perder la vida, perder la salud? ¿Te da miedo perder el trabajo, el prestigio, la fama? ¿Tienes miedo a perder facultades? Y te entra el miedo así de decir, híjole, ¿y si me quedo totalmente dependiente? ¿O si ya estás dependiente? Entonces, miedo a perder. Otra cosa que nos da miedo es perder el bienestar. El miedo al bienestar en concreto, miedo a perder el placer, el gozo o lo que hace que tenga placer y gozo. Por ejemplo, miedo a perder el dinero, miedo a perder la seguridad, miedo con qué van a comer mis hijos, con qué voy a pagar la colegiatura. Entonces ahí escribe, a ver, ¿qué miedos te brotan a ti de repente? Híjole, si me quedo sin chamba, aquí hay mucho, ¿no? Por ejemplo, los budistas tienen esa frase, dice, buscamos la felicidad y corremos desesperadamente tras las causas que la impiden. Corro tras esto, y entonces tras lo otro, y si tengo más dinero, y si tengo más no sé qué, y si tengo más placer y más sexo, y si cambio de mujer, y si tengo 3 mujeres, y si tengo 2 hombres, y luego eso te causa tantos problemas que no te deja ser feliz. Entonces, corremos tras causas que no dan lo que queremos lograr. Un tercer elemento, escribe el número 3 y pones expectativas. Me apego a que las cosas sean de una manera, porque primero
meto la expectativa, ¿no? Podríamos decir que cuando decimos sin apego al resultado, esa es una postura de no miedo. Pero cuando tengo la expectativa, ¿no? Ahora, después de este viaje, híjole, tengo planeado este viaje, lo he planeado con tanto tiempo y con tantas ganas que de verdad espero que este viaje para mí sea maravilloso. Claro, luego el viaje es frustrante, ¿no? Porque no es, la imaginación siempre es mucho más grande que la realidad. Entonces, en la palabra expectativas, pon, a ver, ¿tú eres una persona que tiene expectativas? Si en el trabajo dicen, va a haber un ascenso, tú piensas, me lo dan. Si dices, ay, qué bien, el 2021, ¿no? Ya se va a acabar el COVID y no se acaba. Y en el número 4 escribe al éxito. El miedo que es el apego al éxito. Y ahí escribe, ¿no? Tú eres un hombre o una mujer de logros. Que bueno, esto me lleva a que los demás me aprecien, me quieran. Híjole, y si pierdo el éxito y si pierdo el logro, ya no me gusta. Entonces me aferro, ¿no? Y ya no me gusta el trabajo y tengo otro que podría ser, pero ¿y qué tal el otro no es tan seguro, ¿no? Entonces nos va dando miedo. Y esto otra vez tiene que ver con ese apego al resultado. Y a todo lo que le ponemos ahí, al lado del éxito. Si consigo esto, me va a pasar aquello. Si no consigo esto, ¿no? Y también aquí, bueno, pues el éxito, sabemos que muchas veces se está puesto con pilares muy débiles, ¿no? Consideramos éxito lo que hace creer que las expectativas se van a lograr, lo que nos hace pensar que nuestra vida va a durar más, lo que nos hace pensar que vamos a tener más gozo y voluntad, tiene que ver con eso, ¿no? Bien, podría decir, y ahora del otro lado o abajo, pon la palabra antídotos. Hace que vayamos adquiriendo hábitos, ¿no? Eric Fromm decía, amar es la capacidad de experimentar comprensión, respeto y responsabilidad por el otro y el gran deseo de su desarrollo total. Fíjense qué hermoso, el gran deseo. Porque yo no puedo lograr que el otro sea feliz, pero sí puedo desear que sea feliz y hacer todo lo que puedo. Desde el amor que se traduce en acción, ¿qué hábitos nos da el amor que de alguna manera son antídotos? El primer antídoto es una vida ética, una vida acorde a nuestros valores, que se va de alguna manera a quitarnos el miedo constantemente. Si yo vivo adecuadamente, si yo digo, bueno, yo poco a poco tengo una vida virtuosa, ¿no? No hago el mal, cultivo el bien. Por tanto, sé que un día me voy a morir, pero si me muero, si tengo desde la cultura cristiana, pues si me muero y he hecho el bien y todo, pues voy a ir a buen lugar, ¿no? Voy a ir al cielo. Y si lo hago desde la cultura oriental, digo, bueno, si me muero en esta vida y he hecho bastante bien esto, mi karma va a ser benévolo, voy a reencarnar o voy a renacer en algo mucho mejor. Por tanto, pone ahí la palabra ética y ahí escribe, estoy haciendo algo ahora que me esté mejorando, que me esté haciendo más virtuoso, más buena persona, más cercano al bien. Un segundo elemento o antídoto desde el amor, ¿no? Hábito desde el amor, el equilibrio mental. Fíjense que esto, equilibrio mental, emocional, físico, si ponemos, por ejemplo, el físico es más claro, ¿no? Comida, bebida, ejercicio, descanso. El equilibrio mental, el darme cuenta si mis actitudes están en consonancia, en línea con la ética, con lo que yo quiero. Escribe ahí, ¿estoy haciendo algo en la actualidad que equilibre? Pon, por ejemplo, el equilibrio físico. Tu dieta es adecuada, tu ejercicio, tu descanso.
el equilibrio mental, haces algún tipo de práctica, meditación, oración, lectura, escucha, ahora tanto que hay de audiolibros, podcasts. Un tercer elemento, la compasión. En este están muy de acuerdo Oriente y Occidente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al otro, ámate a ti. Y desde la cultura oriental, desea profundamente que el otro salga de su sufrimiento y ve si puedes hacer algo por él, para que él salga. Tú no lo puedes sacar de su sufrimiento, pero él puede salir, que es como ámate a ti, velo desde la empatía, míralo y ahora haz algo por él. Escribe ahí en el número 3 por la palabra empatía y compasión y escribe: ¿estoy haciendo algo que me haga más cercano, más empático, más compasivo? Y el último antídoto es desde el altruismo. ¿Qué servicio desinteresado estoy dando? ¿A quién? Por ahí leía que había un sabio oriental del siglo VIII que decía, la pregunta es muy simple, pregúntate, ¿estás autocentrado? ¿Estás muy preocupado por lo que te pase? ¿O estás ocupado en ayudar a otros a crecer? Y desde aquí puede haber grandes errores también, ¿no? Si el intento de ayudar a otros es desde el ego, desde el aplauso, o si es deliberadamente libre. Quiero ayudar desde esta visión de que el otro sea feliz. Pues escribe la palabra altruismo y ahí puedes poner, ¿estás haciendo algo, algún servicio? ¿A quién le estás dando algún servicio? Por el hecho de servir, por el hecho de ayudar, no por ninguna otra cosa, no por recibir un premio. El gran elemento que nos hace tener miedo es el apego, ¿no? Buda lo describía muy bien cuando sale del palacio y ve, ¿por qué llora esa mujer? Se le murió el marido. Entonces dice, wow, la muerte, la enfermedad. Entonces, si esa mujer no tuviera marido o no estuviera pegado a la vida del marido, dice, ¿por qué llora? ¿Por qué está desesperado? ¿Por qué grita? Le robaron su dinero. Si no tuviera dinero. Un poco toda esta mentalidad, ¿no? El miedo viene del apego. De estos 4 elementos, ¿hay algo? ¿Hay algo que vea de mí? De estos 4 hábitos proactivos hacia el amor, ¿hay algo que cuando los voy escribiendo digo, qué bueno que los tengo? Es así como decir, este pequeño ejercicio que fuiste haciendo, ¿qué te dijo de ti? Escríbelo en una frase. Y qué práctico poder saber que cuando estoy apegado, cuando siento apego, lo que hay atrás de eso es el miedo, ¿no? A veces el trabajo complicado es identificar en dónde están mis miedos. Estamos tan acostumbrados a negar nuestras emociones, estamos tan acostumbrados a decir, no, yo no tengo miedos, no, yo no tengo enojos, ¿no? Muy seguido en terapia, muy seguido en las relaciones interpersonales, volteamos y le decimos a nuestra pareja, ¿qué tienes? ¿Estás enojada? Nada, no tengo nada. Y azotamos la puerta, ¿no? En un rechazo, en una negación total de nuestro mundo emocional, lo cual hace que nuestro día a día sea complicado identificar nuestras emociones. Vamos a pasar con otra parte que tiene que ver con la identificación del miedo, ¿no? Cómo identificarlo, poder reconocer cuál puede ser un miedo sano, cuál es un miedo que de alguna manera nos va a proteger, nos va a cuidar y cuál podríamos decir es un miedo disfuncional. El problema con nuestras emociones es que no hemos aprendido que nuestras emociones son los recursos internos que tenemos para guiarnos en la vida. Es como de pronto si tú vas en un automóvil y ves el tablero y se prende el foquito de la gasolina. ¿Qué pasa si no le haces caso al foquito de la gasolina?
¿Cuál será la consecuencia de no ver ese aviso que te está mandando el coche o el del aceite? Y es muy importante que pongamos nuestras emociones al servicio de una vida plena. Primero, ¿qué es el miedo? Por supuesto, el miedo es una emoción muy popular en el último año. El miedo ha estado presente en todo momento, porque hoy nuestra tecnología, las redes sociales, nos sobresaturan de información. Fíjate, si tú puedes identificar los miedos que has vivido en los últimos meses, muchos de esos miedos tienen que ver con la información que tú recibiste, con los videos, con las frases, pero esto es un ejemplo de los muchísimos ejemplos por los cuales hoy de alguna manera nos están inyectando o nos inyectamos, déjame corregirlo, nos inyectamos miedo. Las redes sociales hoy son una gran fuente de ese miedo, ¿no? Una vez que tenemos el miedo y como nosotros estamos programados con respecto a lo que es correcto o no es correcto, en mi mente yo tengo una programación de muchísimas horas de lo que está bien que Miguel Ángel sienta, lo que está bien que Miguel Ángel piense. Deja tu vida de miedos, aléjate del miedo, vive una vida a pleno pulmón, vive una vida al máximo, deja tus miedos a un lado. Deja de esclavizarte de tus miedos. Y de pronto nos ponemos en la exigencia de que tener miedos no es correcto, de que tener miedos disminuye mi calidad de éxito, de que tener miedo me hace un perdedor, de que tener miedo me hace un fracasado. ¿Será realmente así? Te dejo una primer pregunta en el tintero. ¿Qué pasaría si el ser humano nunca tuviera miedo? ¿Qué pasaría si todos los seres humanos no tuviéramos miedo? Ya estaríamos seguramente todos en la calle sin cubrebocas, sin lavarnos las manos, diciendo, no, a mí el virus a la mexicana, ¿no? Yo me la he hecho. El miedo es esa emoción que nos hace, oye, sal, ponte cubrebocas, pídele al otro que se ponga cubrebocas. ¿Qué pasaría si el hombre, si los seres humanos no tenemos miedo? Nos vamos a desbocar, nos vamos a subir a un edificio de 20 pisos, sin a ver qué se siente la caída. ¿Por qué? Porque no tengo el miedo. El miedo es, pues, es una de las emociones más básicas que tenemos los seres humanos, ¿no? Es básicamente, tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia, tiene que ver con nuestros instintos de mamífero. Su función principal es supervivencia. Hoy el tema del miedo tiene que ver con nuestra supervivencia. ¿A través de qué? A través de nuestro trabajo y la generación de ingresos. Una de las formas más comunes que tenemos hoy de miedo en el consultorio es la ansiedad. Las personas que han perdido un trabajo, las personas que su negocio se ha venido abajo, las personas que los recursos materiales que tenían no están llegando. Y esto, por supuesto, nos genera miedo. El miedo es la chispa que nos va a hacer decir, oye, muévete, ponte las pilas. Si el miedo está a mi servicio, para mi supervivencia, ¿qué me lleva a hacer el miedo entonces? Voy a revisar entonces la cartera de clientes que tengo para ver qué es lo que tengo que hacer. Bendito miedo, hizo que te movieras, hizo que te dispararas a la acción correcta para tu supervivencia. Gracias a que pude detenerme, entender, sentir mi miedo, recurrir al mensaje que me da mi miedo, pude moverme, pero pude moverme con tranquilidad, pude moverme con confianza, ¿no? El problema que tenemos hoy con el miedo no es sentir miedo, el problema es que convivimos con miedos disfuncionales. Lo primero que puse en la parte de arriba dice, las emociones es igual a estar vivo. Una persona que está viva siente. Una persona que está verdaderamente viva, que vive en plenitud, es una persona que tiene un abanico de emociones a su disposición. En psicología decimos que una persona deprimida no es una persona que llora o que está triste. Una persona deprimida es una persona que deja de sentir.
que deja de establecer ese vínculo con el mundo y que deja de emocionarse, de sentir tristeza, de sentir alegría, de sentir enojo. Una persona deprimida ya ni siquiera siente tristeza. Una persona deprimida tiene un abanico de emociones muy reducido. Una persona viva, al contrario, tiene un abanico de emociones a su disposición. Y una persona que está viva y que está plena sabe y reconoce que todas estas emociones son parte de su vida. Fíjate, yo te puse dos teorías. A mí me gusta la primera, que son 5 sentimientos básicos, pero la teoría de la psicología experimental nos marca que son 6 emociones básicas. La verdad es que 5 o 6 no es gran diferencia. ¿Por qué le llamamos emociones básicas? Porque son las emociones que todo ser humano desde bebé, las puedes ver reflejadas en él. Si tú ves a un bebé, voy a empezar con la parte de abajo, que son las 6 emociones básicas. Un bebé, si lo recuerdas, puede sentir alegría. Un bebé puedes verle la cara de sorpresa. Un bebé le puedes ver la cara de ira o de enojo. Un bebé le puedes ver la cara de tristeza. Le puedes ver la cara de asco y le puedes ver la cara de miedo. Estas son las 6 emociones básicas que desde la psicología experimental todos los seres humanos vivimos. ¿Ok? La otra teoría es la de arriba, que tendría que ver un poco más con Agnes Miller, que está más relacionada con la psicología humanista. Ella dice que son 5: el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. Entonces, la verdad, si te fijas, hay una cierta variedad, pero lo que sí podemos ver es que en los dos, el miedo es una emoción básica. Es una emoción que todos los seres humanos sentimos. Las emociones no tienen moral. Las emociones simplemente son. Las emociones no tienen que ver con nuestra educación. Las emociones nos están dadas, son recursos internos que a todos nos dieron. No son ni buenas ni malas. Sentir miedo no es ni bueno ni malo. Sentir miedo simplemente es. Miguel, entonces, bueno, pues ¿para qué nos sirve el miedo? Pues como ya lo dijimos, nos sirve para la supervivencia, ¿no? Nos sirve para sobrevivir, es un mecanismo adaptativo. Esto puede ser una amenaza a veces para nuestra vida, a veces para nuestra autoestima, a veces para nuestra seguridad. El miedo, pues, en sí mismo es positivo porque nos ayuda a alejarnos de un suceso por el cual todavía no estamos preparados. El problema que tenemos entonces no es el miedo, el problema es cuando nuestro miedo es disfuncional. Entonces, me gustaría que tú te empezaras a preguntar, ¿qué miedos tienes ahorita? ¿Cuáles son funcionales y cuáles no son funcionales? Observa, pues, qué miedos tienes tú, cuáles te son funcionales, cuáles de esos miedos te están ayudando a hacer algo. Un miedo funcional que tenemos hoy en este tema de la pandemia: lavado de manos, desinfección y cubrebocas. Muy bien, bueno, con estos miedos disfuncionales tú puedes identificar que estos miedos disfuncionales tienen que ver mucho con tu trabajo mental, como lo decía José Luis hace un ratito. Nuestra mente es nuestro gran talento, pero al mismo tiempo también, según José Antonio Marina, la inteligencia nos ha llevado también a una parte de nuestra vida en que es una inteligencia fracasada. ¿Por qué fracasada? Porque no nos lleva a vivir más plenos ni más felices, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de alguna manera para gestionar tus miedos. ¿Qué te gustaría hacer realmente y no haces? ¿Qué te gustaría vivir y no vives? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida y no estás haciendo lo necesario para llegar a ello? ¿Ok? Entonces, están las preguntas, por favor, respóndelas. Ya que has identificado algunas cosas que te gustaría vivir y que no vives, la forma en cómo te gustaría que fuera tu vida y no has hecho lo necesario para ello, o qué te gustaría hacer realmente y que no estás haciendo, estos miedos, esto que te impide hacer lo que realmente quieres, lo que te impide vivir como realmente quieres vivir, lo que te impide hacer lo que realmente quieres hacer. Estos miedos
¿En qué se basan? ¿En qué se basan esos miedos? ¿En tus creencias? ¿En un hecho del pasado? De alguna manera, ¿qué puedes hacer tú para que esas creencias, ese hecho del pasado, no te afectara nunca más? Si tú tienes miedo porque ya lo hiciste y tuviste una experiencia que fue desagradable o que no resultó como tú hubieras querido, ¿qué puedes hacer hoy para dejar ese pasado en paz? Para decir, mira, lo intenté, no funcionó, pero hoy estoy en otro momento, hoy tengo otros recursos, hoy tengo otra forma de hacerlo. Si es en base a tus creencias, ¿qué creencias tienes que dejar a un lado para poder hacer eso que te gustaría hacer? ¿Qué puedes hacer para dejar esas limitaciones? ¿Qué creencias nuevas tienes que crear, tienes que generar para hacer eso que tanto deseo tienes? Nuestro pensamiento nos va a llevar por un buen camino. De esta manera podemos hacer que nuestra gestión de nuestras emociones, entender nuestro miedo, romper nuestras creencias y apostar a la confianza que puedes tener, te llevará a llevar por una buena ruta, ¿no? Dicen los expertos, y a mí me gusta muchísimo, que no se trata de no tener miedo, no se trata de vivir sin miedo, se trata de vivir a lo grande, a pesar de y con todo y tus miedos. Fíjate qué bonita frase. No se trata de luchar con nuestra naturaleza. Si los miedos son parte de nuestra naturaleza, no se trata de quitárnoslos. Se trata de vivir a lo grande, a pesar de y junto con todos tus miedos, ¿no? Precisamente uno de los recursos más actuales que tenemos tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual nos sugiere una terapia que se llama la terapia de exposición. ¿Qué significa la terapia de exposición y en qué consiste esta terapia de exposición? Tiene que ver con dejar de evitar sentir el miedo. No se trata de que ya no sientas miedo. Se trata de que seas consciente de tu miedo y que con todo tu miedo, de todas formas, te enfrentes a esa situación que te genera cierto miedo. Tengo miedo de hablar en público. Ok. Bueno, paso número 1, ser consciente de tu miedo. Paso número 2, deja de evitar sentir el miedo. ¿Qué es lo que hacemos regularmente cuando tenemos miedo? Es que no debo de sentir miedo, es que debo de parar mi miedo, debo de dejar de sentir miedo. No, la terapia de exposición nos pide que no luches contra tu miedo. Déjate sentir el miedo, experimenta tu miedo, pero de todas formas, haz una pequeña acción. Fíjate bien, esta terapia de exposición se basa en 4 etapas. La primera, exponte a eso que te da miedo. Ahí puse yo una imagen de una tarántula, pero puede ser miedos a los perros, miedo a hablar en público, miedo a hablar con tu pareja, miedo a hablar con tus hijos, miedo a estar contigo mismo, etc. La terapia de exposición dice, vamos a exponernos a eso que nos da miedo. Recuerda, sin tratar de evitar sentir el miedo. Si tú tienes miedo a hablar en público, cierra tus ojos e imagínate que estás frente a 4 personas y siente el miedo, reconoce el miedo. ¿Ok? Lo haces en tu imaginación. Si eso está bien para ti, la exposición va a depender de lo que cada uno de ustedes sea el miedo, ¿no? Si me preguntas a mí, Miguel Ángel, que ya hemos hablado delante de muchas personas, hemos tenido auditorio delante de 1000 personas, pues ya hoy ya no me genera mucho ruido el exponerme a 5000 personas, ¿no? Ya la diferencia entre 1000 y 5000 ya no es mucho. Pero si me hubieras preguntado hace 25 años, delante de 1000 personas, hubiera dicho, no, eso es imposible para mí, ¿no? Yo hubiera tenido que empezar con 10 personas, hablar delante de 10 personas. La exposición la pone cada uno de ustedes. Y esta exposición, para algunos de ustedes, puede ser vivencial. A ver, me voy a parar frente a una pantalla y me voy a grabar. Tengo miedo en la pantalla, pero bueno, me voy a
a grabar una vez yo solito y me voy a ver yo solito. Ay, Miguel Ángel, no, qué miedo. Muy bien, con todo y tu miedo. No se trata de evitar el miedo, exponte. Después de que te expones a esa situación, te retiras. Cuando para ti has llegado al punto más alto de tu temor, entonces te retiras. A lo más que puedas aguantar, entonces te retiras. Te recuperas, haces conciencia del aprendizaje, desafías un poco a ver qué pasó realmente con este miedo a hablar en público. Híjole, ¿te hiciste de los pantalones? No, ya ves, no pasa nada, no te hiciste. Oye, tartamudeaste un poco. Bueno, sí, tartamudeaste. ¿Y qué pasa si tartamudeas? Bueno, no pasó nada, nadie lo vio. Ok. Entonces, en esta etapa de recuperación, haces conciencia de la experiencia que tuviste y después repites una vez más la exposición. Vuelves a repetir el ciclo. ¿Ok? Entonces, con base a el miedo que tú hayas elegido, escoge entonces ahora cómo enfrentarte desde esta terapia de exposición a tu miedo. El miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Es decir, cuando el miedo me paraliza, cuando el miedo se convierte en disfuncional, entonces dejo de vivir. Recuerda, se trata de vivir con todo y tus miedos.